Mi nombre es Joanny Taveras y hoy tengo el gran honor de compartir la historia de mi padre. Su nombre, Sergio de Jesús Taveras Hernández, nacido el 25 de agosto del año 1938 en la ciudad de Cebú, Jánico, Santiago, República Dominicana. Sus padres fueron Francisco Taveras y María Hernández. Él era el tercer hijo de 10 hermanos, hombres todos. Creció en una familia humilde de pocos recursos económicos, de grandes valores morales y muy unida. Cursó hasta el tercer curso de la primaria. En esa época era muy difícil asistir a la escuela debido a que quedaba muy lejos y debía caminar una larga distancia para poder asistir. Su familia era católica y muy religiosa. Su madre, mejor conocida como Carmen, era ama de casa. Se dedicaba a los quehaceres del hogar y a la crianza de sus hijos. Su padre Francisco, mejor conocido como Antonio, pertenecía a la policía rural y trabajó muchos años como segundo alcalde de su pueblo. La familia se dedicaba a la agricultura. Trabajaba en la tierra donde sembraban víveres, frutas, criaban chivos, puercos, gallinas y vacas, y de sus cultivos y la crianza de sus animales se alimentaban. En su niñez, Sergio jugaba pelotas con sus hermanos, trabajaba la tierra, ayudaba en la crianza de los animales y los quehaceres del hogar. Sergio siempre se destacó por ser muy inteligente en su juventud. También aprendió a trabajar la tierra y se convirtió en agricultor, oficio que siempre decía con mucho orgullo. Aprendió a montar mulos y caballos. Era muy alegre. Le gustaba escuchar la música típica, el merengue dominicano compuesto por acordeón, güira y tambora. Cuando joven aprendió también a tocar la güira y le gustaba bailar los merengues típicos, en especial los de Tatico Enrique. El merengue La Pava era su merengue favorito de todos los tiempos. Sergio era un hombre muy activo y despierto. Su padre Antonio lo enviaba a la ciudad de Santiago de vez en cuando a comprar algunas cosas del hogar. Como era muy responsable y se desenvolvía con facilidad, esta tarea le era asignada. Para ir a Santiago era bastante difícil, ya que Cebú es un pueblo muy pequeño en una zona rural, donde lo que había en ese entonces eran callejones y calles de tierra. No había calles asfaltadas, ni transporte público ni privado. Para ir a la ciudad o a un hospital, debían salir del pueblo en mulo o caballo, hasta llegar donde estaban las guaguas que salían a Santiago. En Cebú no había electricidad ni agua en las casas. Ellos debían ir al río a buscar agua. No había teléfonos, televisión, computadoras ni internet. Solo un radio de antena donde se captaba la señal y de vez en cuando se escuchaba alguna emisora de la radio de un pueblo cercano. En uno de los viajes a Santiago, Sergio se enteró que existía un país llamado Estados Unidos y una ciudad muy grande, con muchas oportunidades para progresar, llamada Nueva York. Preguntó si alguien lo conocía, pero nadie de su entorno sabía nada de Estados Unidos. Su curiosidad y deseos de salir adelante lo motivaron a seguir investigando cómo podía viajar allí. Y en uno de sus viajes a Santiago, se dirigió a la embajada americana y se informó de los requisitos para viajar a Estados Unidos. Al conseguir la información de cómo llegar allí, se la comunicó a su padre Antonio y este enseguida le dijo que no, que se olvidara de eso, pues era un lugar desconocido para ellos y los requisitos que le pedían eran muy difíciles de conseguir, agregando además que no conocían a nadie allí. Pero Sergio no desistió en su sueño. Visualizó en su mente ir allí y sacar a su familia de la pobreza. Hablaba siempre de eso. De hecho, una anécdota que contaba era que cuando estaba con sus hermanos trabajando en la tierra, en el conuco, y veía un avión, decía: en uno de esos me montaré yo. Sus hermanos se reían, en especial Andrés, que le decía: tú estás loco, eso no va a pasar. Pero sus ganas de buscar una mejor vida para su familia le hicieron perseverar en su sueño. Al ver sus padres, Carmen y Antonio, lo decidido que estaba Sergio de viajar al extranjero, finalmente aceptaron y decidieron apoyarlo.
Uno de los requisitos para concederle la visa a Estados Unidos era que tenía que buscar $125 para pagar una fianza del viaje. Pero, ¿y cómo conseguirían ese dinero? Si en esa época, estamos hablando del año 1963, el dólar no era muy conocido. Pero como dice un refrán, cuando hay una voluntad, hay una manera. Siguieron preguntando y finalmente encontraron a varias personas que le prestaron una parte de esos $125, que para esa época era mucho dinero. Una vez reunió parte de ese dinero, se dirigió a la embajada americana y les dijo que solo había podido conseguir una porción. Ellos accedieron a darle la visa americana si en un tiempo de un año regresaba a la República Dominicana y pagaba el resto de la fianza. Sergio aceptó y le aprobaron la visa. Decide entonces emprender su viaje al estado de Nueva York, en los Estados Unidos, en el mes de marzo del año 1964. Allí fue recibido por unas amistades, donde lo acogen y le dan alojamiento. Dormía en un mueble y mientras conseguía trabajo, cuidaba a un niño. En esos días hasta enfermó de sarampión. Pero una vez ya sano, sus amistades le ayudan a buscar trabajo, lo cual era una tarea muy difícil, ya que no sabían hablar inglés, y los latinos en esa época eran muy pocos en la ciudad de Nueva York. Finalmente consigue su primer trabajo en un restaurante limpiando y ayudando en la cocina. Allí trabajaba muchas horas. Hubo una vez donde contó que llegó a trabajar 104 horas en una semana por $104. Se comunicaba con señas, pues no hablaba inglés. Tuvo que aprender a adaptarse al cambio de vida, al frío, aprender a transportarse en trenes, autobuses. Pero sus ganas de seguir adelante, su compromiso de pagar su fianza y regresar para ayudar a su familia, le mantenían en pie. Pasó mucha soledad, pues no tenía familia ni amigos. No había comunicación con su familia, pues en Cebú no había teléfonos. Solo podía enviar o recibir una carta 2 o 3 veces al mes por correo. Luego de un tiempo y con mucho esfuerzo finalmente logra reunir lo que le faltaba para el pago de su fianza. Se prepara y regresa a la República Dominicana a pagar su fianza y a ver a su familia. Cuando llega, es recibido con gran alegría y júbilo. Les cuenta a sus padres y hermanos cómo era Nueva York y les propone hacerles viaje para llevarlos a Estados Unidos con él. Ellos aceptan y se comienza el trámite de visado de sus padres y algunos hermanos a Nueva York. En esa época también se enamora de una hermosa y noble joven llamada Milena Taveras, que vivía en Las Placetas, cerca de Cebú, Jánico, Santiago, y se hacen novios. Luego se casan el 25 de agosto del año 1965 y se van a vivir a Brooklyn, Nueva York, donde allí engendraron 6 hijos, 3 hembras y 3 varones: Mary, Canaán, Agneris, Henry, William y Joanny. En Nueva York cambia de trabajo, de un restaurante a una escuela, donde trabajó por muchos años limpiando. Luego de un tiempo, lleva a sus padres y a sus hermanos a Nueva York. También llevó a Estados Unidos a los padres de Milena, su esposa, Arturo Taveras y Gloria Taveras, quienes traen con ellos a sus hijos y hermanos de Milena, Arturito, Toño, Clara y Grecia. Su responsabilidad crecía, pues debía orientar, apoyar y buscar trabajo a sus hermanos y a la familia de Milena. A la vez, cuidar de su esposa y sus 6 hijos. Trabajó por muchos años y con mucho esfuerzo. Luego de un tiempo logra comprar su primera casa en Brooklyn. También compra una bodega, donde trabaja día y noche para sacar a su familia adelante. Sus padres, Antonio y Carmen, pasan un tiempo en Nueva York, pero luego se retiran a Bellavista, Santiago, donde compran una casa, lugar donde Sergio y su familia vacacionaban. El 13 de enero del año 1976 muere su padre Antonio y Sergio pasa a ser el protector de su madre y sus hermanos. Por eso sus hermanos dicen que Sergio se convirtió en su segundo padre. A la edad de 40 años, Sergio decide irse a vivir a República Dominicana, donde se establece con su esposa e hijos. Allí compra una finca en Las Charcas y construye su casa en Bellavista, Santiago. La finca se convierte en su modo de sustento. Allí criaba vacas, cerdos, gallinas, chivos, pollos.
Cultiva la tierra, producía frutos y vegetales de los cuales alimentaba a su familia. Aparte de trabajar en su finca, se dedicó a cultivar sus muy buenas amistades. Era muy sociable en su hogar. Siempre recibía amistades y familiares. Se asoció al Club de Leones de la comunidad de Bellavista, entidad al servicio de los más necesitados. Se asoció a una escuela de primaria y regalaba becas a algunos niños de escasos recursos. Hizo el cursillo de cristiandad de la Iglesia Católica. Siempre asistía a la iglesia, todas las noches rezaba el rosario junto a su familia y antes de acostarse leía el libro El Camino Recto. Era un hombre de fe, con buen sentido del humor. Se ejercitaba, le gustaba caminar, se llevaba muy bien con sus vecinos, siempre les regalaba frutas y víveres de su finca. Le gustaba conversar. Cuando su madre Carmen vivía, iba todas las noches a visitarla sin falta. Era un punto de reunión entre sus hermanos que vivían en Santiago. Siempre le gustaba estar informado, estaba pendiente de las noticias nacionales e internacionales. Era muy dispuesto y servicial. Iba a diario a la finca, a menos que estuviera de viaje. Le gustaba jugar dominó con amistades y familia. Fue muy querido y respetado en todos los lugares que se manejó, en especial en las charcas, donde ayudó a su familia, a muchas familias, empleando personas para trabajar en su finca. Una de las cosas que más satisfacción le daban a Sergio era invitar a su casa y amistades a su casa y celebrar con una comida donde nunca podía faltar un cerdo asado. Aquí esta noche y a mí por permitir que yo haya producido parte de lo que nos hemos comido y que Dios nos ayude para el próximo año seguir produciendo y que ustedes lo vean. ¡Salud! 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 También era amante de los refranes. Para hablar casi siempre utilizaba uno para ilustrar su punto de vista. Entre los más recordados podemos citar algunos como: a boca cerrada no entran moscas. Como decía mi abuela, para ser mundo tiene que haber de todo. El corazón de ñame solo lo conoce el cuchillo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Como decía mi amigo Gavino, bueno le quedara, entre otros. Podemos decir que Sergio fue un grande de su época, un hombre con una sabiduría natural. Siempre buscaba oportunidades de negocio para él y para motivar a sus hijos, a sus hermanos y sus conocidos a progresar. Sergio también le gustaba viajar, conocer nuevos lugares, era amante de la playa y el río. Uno de los eventos importantes en su vida fue la celebración de sus 80 años, cuando su familia y amistades se dieron cita para festejarlo y reconocerlo. Sergio vivió sus últimos años visitando su finca en las charcas, cada vez que podía, viviendo en su casa tan querida de Bellavista. Partió a la casa del Señor a sus 83 años, el día de Nuestra Señora de Lourdes, un 11 de febrero del 2022, rodeado de sus amigos, de sus hijos y su compañera de vida Milena. Sergio nunca será olvidado. Su legado queda en nuestra mente y corazón, no solo para nosotros, su familia, sino para todos los que lo conocieron. Nos enseñó con su ejemplo que lo que uno quiere con trabajo y dedicación se logra. Tuvo una visión, un sueño, y no descansó hasta cumplirlo. Su ejemplo de vida sirve de inspiración para los que le conocieron, en especial a su familia, hijos y nietos. Su forma de ser nunca será olvidada, porque sus enseñanzas son muchas. Su familia tendrá un agradecimiento eterno por todas las cosas que enseñó. Sergio fue un grande y su recuerdo seguirá siempre vivo entre nosotros. Sergio Taveras, descansa en paz.